hoy vamos a hablar de nutrición. Está con nosotros la nutricionista Catherine Ash, porque vamos a hablar de cómo cocinar saludablemente y además, para las personas que hacen dieta y tienen que salir a comer y no quieren comer en la casa, también cómo hacer para escoger dónde comer o qué comer cuando van afuera. Catherine, bienvenida, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación, yo encantada. No, muchas gracias por estar con nosotros, porque además es un tema de enorme relevancia, tomando en consideración que efectivamente el sobrepeso y la obesidad es un problema de la era posmoderna. Exacto, y hay muchísimo, ya el porcentaje de obesidad tanto infantil como en adultos aquí en Costa Rica es bastante elevado, entonces es un tema de bastante importancia ahorita. ¿Cuál dirías vos que son, vamos a ver, las prácticas más comunes que son tremendamente nocivas y que todos seguimos en la casa? ¿A qué te referís? ¿A algo que están...? Vamos a ver, tal vez... Yo creo que es que más bien que la gente no está cocinando mucho. Yo creo que es ahí el verdadero problema, que la gente ya no saca el tiempo para cocinar y come mucha comida afuera. Y cuando cocina, a veces cocina con mucha cantidad de grasa o adiciona mucha cantidad de sal o azúcar. Yo creo que esos son los principales problemas, pero específicamente yo creo que ahorita la sociedad está dejando la cocina de lado y está comiendo mucho afuera. De hecho, cuando, vamos a ver, nosotros los ticos, me refiero, tenemos una dieta particular. Entonces uno dice un casado completo. Un casado completo más o menos es arroz, frijoles. Yo he visto, porque no es mi favorito, pero incluye a veces macarrones, plátano maduro, tortilla, carne y un poquitito de ensalada. Ese es el plato típico. ¿Eso es balanceado? No, por supuesto que no. ¿Qué tiene además? Tiene muchas harinas. El problema yo siento que no es la harina como tal, sino la cantidad que la adicionan. Hay varios tipos de casados, no siempre lo van a servir así, por supuesto, pero si uno nada más pide el arroz, los frijoles, la carne y la ensalada, ya ahí no está tan desbalanceado como cuando le adicionan de la tortilla o el huevo o el plátano maduro, la ensalada de caracolitos, todo, que ahí ya se vuelve un plato bastante desbalanceado. Sí, he hecho gente que dice, voy a comer muy saludable hoy, voy a comer frijoles, arroz, yuca, ensalada de caracolitos y carne, porque la ensalada de caracolitos es ensalada. Muchas veces es eso, que no sabemos realmente cómo debe ser una ensalada, o no importa si esa ensalada de caracolitos, pero no acompañado de un conjunto de harinas y solo harinas en el plato. El plato debe ser balanceado, siempre tiene que haber alguna harina como esta que decimos, arroz, frijoles, pasta, alguna carne, es importante, y por supuesto que la ensalada siempre tiene que estar presente y en mayor proporción, y no que no sea bebida con mucha cantidad de azúcar. Idealmente hay que acostumbrarnos a agua, eso es lo ideal, o a té o algún refresco natural sin azúcar, pero sí, no importa si es después o durante, conforme va la hidratación. Claro está que en población que no come mucho y que más bien se va a llenar con muy poquita cantidad y tal vez no es la que le corresponde, ahí sí que es importante dejar la bebida para después, para que se llene con un poquito de alimentos y no solamente con la bebida. No es común aquí, pero es como en otros países, cuando vos terminas de comer te ofrecen café. ¿Verdad? Bueno, esa es una buena medida para aquellas personas que tal vez les gusta como no quedar con el sabor salado. Esa es una buena medida. Yo recomiendo terminar o con café sin azúcar idealmente, o con té, como para quitarse esa sensación de o algo dulce o de lo salado que a muchas personas no les gusta, pero sí, es una buena manera para terminar, no porque tiene alguna función en específico, pero sí para quitar esa sensación como de dulce o de salado. Están entrando un montón de consultas a redes sociales, así es que bienvenidas. @MonumentalCR en Twitter, Noticia Monumental en Facebook. Eric Maltés, que me lo topé un día de estos en el cine, por cierto, llegó y me dijo, hola, yo soy Eric Maltés. Dice, Randall, por favor no le diga a la nutricionista que comemos muchas palomitas en el cine. Las mías eran para 4, Eric, pero no importa. Pero bueno, las palomitas, bueno, las palomitas es una excelente merienda. Y ¿sí? Es una excelente, pero vamos a ver cómo van a ser las palomitas, porque usualmente o las compramos con mucha cantidad de mantequilla o dulces, porque ahora hay dulces o con cheddar, o ahora hay muchas opciones. Las palomitas son una excelente opción, idealmente naturales. De hecho, en mis pacientes yo siempre les vivo recomendando como merienda en la tarde o para fin de semana las palomitas naturales. Porque además la cantidad es muchísima y llena bastante, entonces es una excelente opción. En el cine, pues lo ideal es no pedir aquellas caramelizadas, o si pedirla, bueno, es de vez en cuando y en moderación,
Pero sí, las palomitas es una excelente opción siempre y cuando no sean tan altas en mantequilla o dulces. Sí, de hecho, te iba a decir que en la mayoría de los cines ahora, bueno, no sé si en la mayoría, pero en algunos hay palomitas light. Que tienen menos cantidad de mantequilla. ¿De sal? ¿Y de sal? No sé si de sal, sé que de mantequilla. Sí, ¿qué hacemos con la sal? Ok, la sal es un tema complicado porque usualmente yo creo que está dado a nuestra sociedad de comer mucha cantidad de sal. Entonces, con la sal yo sí recomiendo cambiarla por olores naturales. O sea, por ejemplo, utilizar más cebolla, chile, culantro, orégano, todo lo que podemos darle sabor a la comida, utilizarlo e ir cambiando esa sal o los condimentos o el consomé. Muchas veces estos mismos olores naturales pueden hacer que tenga la comida sabor y que no lo agreguemos a la comida, o sea, pueden sustituir la sal, porque la sal en exceso realmente afecta a la salud y puede provocar una hipertensión arterial que no queremos porque es una enfermedad crónica. Con la sal pasa lo mismo que con el azúcar, que uno, digamos, si está acostumbrado a consumir mucho azúcar, sí, siempre necesita un poquitito más, digamos, exacto, para sentir pasa el dulce. Exactamente lo mismo. Y no solamente eso, sino también que si lo vamos disminuyendo, nos vamos acostumbrando a menos y menos y menos cantidad. Entonces eso también es importante. Una buena medida para aquellas personas que consumen la comida muy salada, para ir disminuyendo poco a poco, es quitando el salero de la mesa. Porque a veces no hemos ni probado la comida y ya estamos adicionando sal y sal y sal y no hace falta. Entonces, quitar el salero de la mesa es una buena medida para ir disminuyendo poco a poco. Dice... Bueno, este es otro tema, es que Zurdo Salas nos dice que se fue la señal de nuevo, sí. Les voy a contar nada más. Un día de estos cayó un rayo muy fuerte en el volcán Irazú. El volcán Irazú es donde están las antenas de todos los medios de comunicación en Costa Rica. Y entonces nos deshabilitó el transmisor principal. Estamos trabajando con un transmisor secundario. Están cambiando en este instante, desde las 10 de la mañana, el transmisor principal, y es por eso que a veces ustedes pueden sentir que sube y baja un poquito el volumen de Monumental. Si están por internet con nosotros, ahí no pasa nada, ahí se mantiene estable todo el día y pueden seguirnos a través de la aplicación móvil o a través de el internet. Dice Gustavo Espinosa, ¿cómo combatir la adicción al chocolate? Me declaro culpable. Ok, vamos a ver, es que hay paladares, hay paladares que se acostumbran más a lo dulce. Mientras sea un chocolate, también en exceso, ¿verdad? Hay que ver qué tanto lo consume, pero mientras sea un chocolate con 70% más de cacao, o sea, 70% cacao o más, no, tampoco tiene tanto efecto. Sin embargo, un cuadrito de chocolate tal vez al día no es tan, o sea, no va a afectar tanto como comerse tal vez un trozo de queque de chocolates. Más bien siempre busquemos el chocolate amargo que no tiene tanta cantidad de azúcar añadida. Ok, pero eso me interesa. Hay que buscar que sea 70% cocoa. Digamos, cacao. 70%, sí, cacao o más. Okay. Eso es lo que buscamos. Si es para abajo, ¿qué es lo que le ponen? Usualmente le adicionan ya un poquito de leche y le adicionan azúcar adicional. Entonces, usualmente, igual a los que consumimos chocolate, tal vez, yo digo que es como el café. Al que les gusta el café negro y fuerte. Al que les gusta el chocolate, ya bien, digamos, con ese sabor, les va a gustar el chocolate amargo, que entonces lo podemos buscar en tabletas o para cocinar, que también es una buena opción. Hay comidas que son dañinas y otras que son saludables. Yo creo que durante los últimos años se ha ido cambiando un poco la narrativa de dejar de comer cosas dañinas a empezar a comer cosas saludables. Comerse un cuadrito de chocolate al día, ¿es dañino o es saludable? No tiene ninguno, o sea, ninguno de los dos, o sea... Vamos a ver, el chocolate le estás ayudando con el vicio del chocolate, pero no es Vamos a ver, el chocolate, el cacao en sí, tiene antioxidantes y es beneficioso. Entonces eso no se lo podemos quitar. El problema es que cuando lo consumimos en exceso, ya pues no es completamente saludable. Okay, ya tiene su parte negativa. Dice Volcán Poás, mi pecado es que siempre me ha costado desayunar en las mañanas. Ok, eso es muy importante. Desayunar en las mañanas es fundamental y yo creo que es una de las prácticas que más debemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de dormir, que es un ayuno durante 8, 9 horas o tal vez dormimos menos, pero entonces ocupamos romper ese ayuno. Entonces desayunar todos los días es sumamente importante. Hay personas que me dicen a mí, es que me da náuseas o no me da hambre. Bueno, eso se va a ir quitando poco a poco. Además, cuando no le da hambre es que muchas veces el cerebro dejó de enviar la señal
tiene hambre, pero sí tiene hambre. Lo que pasa es que no está gastando en energía en enviar la señal de hambre. Entonces es muy importante desayunar todas las mañanas para romper con ese ayuno y que nosotros podamos también iniciar el día con energía y también disminuir la ansiedad durante todo el día, porque si empezamos con hambre vamos a arrastrar esa ansiedad y cuando nos demos cuenta ya no vamos a comer lo que nos corresponde en el almuerzo, sino que vamos a comer un montón más. Es cierto que el cuerpo, vamos a ver, el sistema digestivo despierta diferente al cuerpo. Vamos a ver, si vos te despertás, no comes nada, entonces no le has avisado a tu cerebro que has empezado a funcionar desde el sistema digestivo, así que es bueno comer siempre algo, desayunar, digamos, en el caso de Volcán Poazo, comer algo pequeñito a la hora de... Sí, hay personas que les da como náuseas, digamos, desayunar, pueden hacer una pequeña merienda, o sea, pueden merendar, comer algo, romper ese ayuno, que es lo más importante, y después ya llegar al trabajo y desayunar, pero sí comer por lo menos, qué sé yo, una fruta de camino, no es lo ideal, pero una galletita o algo, o un yogur o una leche, algo, y después desayunar, pero sí es importante romper con ese ayuno para empezar con energía el día. Hay un par de tabúes que quisiera preguntarte. ¿Es bueno tomarse una copa de vino, dice Raquel Brenes, ¿es bueno tomarse una copa de vino con la comida? Ok, vieras que ya los españoles, esa es su teoría y era su teoría de una copa de vino al día no pasa nada, ya demostraron que no, que sí tiene un efecto negativo. Sí. Entonces esa copa de vino ya es algo muy nuevo que se dice que no tiene su beneficio, o sea que el alcohol es nocivo para la salud, sí, afecta a la salud, entonces no recomendamos ni siquiera una copa de vino al día, o sea, no es que nunca en la vida me va a poder tomar la copa de vino, no, pero... Sí, pero hacerlo un hábito diario, ¿no? No se recomienda. Almorzar con cerveza engorda más, nos preguntan. Sí. La cerveza siempre engorda, no importa si en el siempre almuerzo. Engorda y tienes la parte negativa del alcohol. Dice Febe Cruz, nuestra jefa de información. Randall, ¿cuántas veces pinto a la semana? Ok, el gallo pinto es un excelente desayuno, Febe, entonces lo puedes consumir todos los días. Ajá. Ahí lo importante es cómo se prepara, ¿verdad? Porque si se prepara ya frito y con un montón de aceite y un montón de sal, pues no. Pero si el gallo pinto, la combinación de arroz y frijoles, es una excelente fuente de proteína, y entonces desayunar gallo pinto todos los días no hay ningún problema, Fe, eso es saludable. Que hoy está atentísima al programa porque dice, amanezco más flaca y me acuesto gorda, ayuda. Eso es un mito, uno amanece más flaco. Es que no has comido, entonces no es que amaneces más flaco, lo que pasa es que no has comido y no has acumulado lo que has comido durante el día. Pero yo creo que Fede tiene razón, a mí las camisas me quedan mejor cuando me despierto. Mastica dice, mi droga es el dulce, aunque tomo café sin azúcar y no tomo gaseosa, siempre ando en busca de chocolate. ¿Eso es una necesidad? Yo creo que es más costumbre, o sea, con la adicción al azúcar hay mucha controversia de que si existe o no existe. Yo creo que vamos a ver, esa sensación de algo dulce muchas veces porque no estamos comiendo lo que nos corresponde o lo que el cuerpo necesita durante el día, entonces nos está pidiendo más energía, o lo que pasa muchas veces es ya el costumbre de terminar de comer y algo dulce. Dice Lau Castro en Facebook, hola, una consulta a la nutricionista, tengo un niño de 3 años y medio y padece de estreñimiento, ¿qué me podría recomendar? Ok, ahí es importante que visite al pediatra, por supuesto, al médico cabecero, al pediatra del niño. Sin embargo, para el estreñimiento es sumamente importante que el niño consuma bastante líquido, porque el estreñimiento vamos a ver, para combatir el estreñimiento ocupamos fibra y líquido, esos son como los dos, y si no hay uno, pero el otro no funciona, entonces ocupamos líquido, bastante cantidad de líquido, que ojalá el líquido sea agua, y fibra, que la podemos obtener por medio de las frutas, vegetales, de los alimentos integrales, pero de nada sirve tampoco comer mucha fibra si no hay líquido, entonces es una combinación de ambos, y si ya el estreñimiento es muy crónico, es importante preguntarle al pediatra o al gastroenterólogo para ver si es necesario que el niño consuma fibra. Ya casi abro la línea, bueno, nos estaban pidiendo que abriéramos la línea. Dice Marieli y Navarro, ¿cómo hacer cuando los papás tienen que hacer dieta y también hay niños pequeños en la casa? Ellos no deberían suprimir sus alimentos o comidas que nosotros los adultos sí. Vamos a ver, sí, ningún niño debería estar en dieta. Sin embargo, cuando es que a mí no me gusta el término tampoco dieta, porque realmente ninguna persona debería estar en dieta, debería aprender a comer. Entonces, si los padres están en un plan de alimentación para bajar de peso, es importante que toda la familia aprenda a comer, o sea, que elijan los alimentos en una calidad importante. Obviamente no los vamos
a restringir en cantidad, pero sí podemos enseñarles cuáles alimentos son buenos en calidad. Son las 2:30. Nada más el problema en nuestras antenas ocurre hacia el gran área metropolitana. A mí me gusta contarles siempre todo. ¿Por qué? Porque la antena del Volcán Irazú va hacia el gran área metropolitana. Tenemos un repetidor en el Cerro de la Muerte que llega hacia la zona sur del país. El Pacífico y la zona norte transmitimos vía satélite. Así es que el único problema que estamos teniendo es justamente en el gran área metropolitana. Mojic Quesa dice, ¿nos podría recomendar vasos de agua diarios? Ok, eso va a depender del peso. Muchas veces se recomiendan los 8 vasos de agua al día. Sin embargo, va a depender mucho del peso. Usted lo que puede hacer es multiplicar 33 mililitros por el peso. Es una de las tantas fórmulas que hay para saber la cantidad. Por el peso en kilos. El peso en kilos, y entonces ahí ya va a saber cuántas le va a dar los mililitros que ocupa realmente al día. Eso sin contar la pérdida que se va a hacer por sudor, ¿verdad? Porque si uno hace ejercicio va a perder cantidad de agua y ocupamos aumentarla. Dice otro tuitero, mi hijo de 10 años entrena 4 veces a la semana natación. ¿Cuál debería ser su dieta? Uy, eso ya yo creo que mejor verlo en consulta específico, porque es bastante complicado sin saber las características del niño. Okay. Pero, sin embargo, ya si se hace ejercicio, sí es muy importante que se le cuide la alimentación del niño y que nos aseguremos que está comiendo una cantidad adecuada de alimentos para no tener ninguna deficiencia en desarrollo o crecimiento del niño. Pero sí es importante verlo en consulta para ver si el niño está comiendo una cantidad adecuada y que no nos afecte el desarrollo. Al final del programa, bueno, avanzado el programa, vamos a contar dónde atiende la doctora para que ustedes puedan, como en el caso de Eric Maltés, que fue el que preguntó esto, dirigirse directamente a ella. Son las 2:32. Vamos a habilitar la central telefónica 905-222-0000, 905-222-0000. El ceviche. Gracias por Campo As, que me recuerda en Twitter. El ceviche. Okay, el ceviche. Es excelente. A mí me parece que es un excelente alimento, ¿ok? A mí también. Pero el problema es la cantidad, que muchas veces con una tacita de ceviche no nos vamos a llenar. Entonces ahí es la cantidad, ¿verdad? Que es importante. Y el acompañamiento. Idealmente no ponerle muchísima cantidad de mayonesa o salsa de tomate y acompañarlo con las famosas galletitas que ya vienen ellas. 905-222-0000 es nuestro número telefónico. Ustedes pueden ir llamando y yo voy a aprovechar para preguntar algo que tenía pendiente para que lo agreguen a sus preguntas si gustan. Yo decía al inicio que cuando uno quiere comer fuera y está en un programa de alimentación para no usar dieta, se encuentra un reto, y es que comer, porque uno va a un restaurante y se antoja de todo. O dice, no, mejor no voy a tal lugar porque ahí sí me voy a antojar. ¿Qué hacer cuando queremos comer afuera y estamos en un programa de alimentación? Ok, vamos a ver, estando en un programa de alimentación o no, es importante igual cuidarnos. Yo siempre les aconsejo a los pacientes ir a un lugar donde haya como un menú, o sea, donde tengamos variedad. Porque si nos dan 3 opciones y no podemos elegir, o sea, donde tengamos variedad y elegir principalmente aquellos platillos que sean al horno, a la plancha, al vapor, a la parrilla. Donde haya más que 10 combos, más o menos. Sí, algo más, exactamente. O sea, evitar esos lugares que ya sabemos que todo va a estar frito. O sea, evitar los lugares donde están fritos y que tengamos otra opción de cocción. Okay, es importante. Con las bebidas es otro tema de elegir bebidas sin azúcar en los restaurantes, y bueno, ahí conforme yo creo que se va dando la entrevista vamos a ir viendo más, pero yo creo que lo principal es la cocción. O sea, es importante la cocción, que escojamos a la plancha, vapor, a la parrilla o al horno. O sea, frito es lo peor. Frito hay que evitarlo frito, no solamente por la cantidad de aceite, sino porque en muchos lugares reutilizan el aceite, entonces se convierte en un aceite que tiene peor efecto para la salud. 2:34, están entrando un montón de llamadas. Churi Paz nos llama desde Santa Ana. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Randa, excelente. Saludos desde Santa Ana. Gracias, nada más, deme un segundo, ¿podemos subirle un momento el monitor en la cabina? Ahí, adelante, por favor. Ok, Randa, mi esposo y yo quitamos la sal totalmente, pero como por un problema de sabor y necesidad, estamos utilizando el sazón completo. ¿Cuán bueno o cuán malo sería eso? Gracias. Gracias, don Churi Paz desde Santana. Quitó la sal, pues no sé si se captó bien, quitó la sal por un problema de salud y lo ha sustituido por sazón completo. Bueno, casi que lo mismo, todo
aunque no pongamos sal a la comida, muchas veces los consomés o el sazón tienen como su misma función, que tienen una alta cantidad de sodio. Entonces ahí yo le aconsejo, para darle sabor, utilizar los olores naturales, la cebolla, el chile, el culantro, utilizar esta mezcla y darle un poquito de sabor. No va a saber igual, o sea, pero sí le va a dar sabor a la comida. Y ese gusto salado que nosotros tenemos, poco a poco nos vamos a ir el paladar se va a ir acostumbrando a consumirlo menos. Bueno, recuerden 905-222-0000. Ahorita está cayendo un montón de información. Ahorita les cuento qué pasa, además en la política. 2:35. Vamos a ir a una nueva pausa comercial, donde, por cierto, doña Catherine tendrá que escoger la canción de cierre hoy en Matices. 2:36. Ya vamos a la pausa y regresamos. Como digo, que lo respalden. Sin embargo, sí hay bastantes beneficios o estudios de los beneficios sobre alimentarse cada 3 horas, más que todo sobre la ansiedad que muchos de nosotros lo presentan. Entonces, con eso todavía yo esperaría un poquito más de estudios para conocer los efectos. Los vegetarianos, vamos a ver. Bueno, hay gente que consume algunos alimentos provenientes de animales que no es carne. Y hay otros que no consumen absolutamente nada proveniente de animales, que son los veganos. Hablemos primero de los vegetarianos. Ok, en los dos se puede perfectamente cumplir con los requerimientos nutricionales. Lo único que no se puede suplir es la vitamina B12, que solo está en origen animal. Entonces es necesario en aquellas personas veganas, específicamente, que no consumen absolutamente nada de origen animal, que sí se inyecten o tomen el suplemento de vitamina B12. Sin embargo, en vegetarianos o veganos se puede cumplir con los requerimientos nutricionales sin ningún problema. Lo que se hace es, la proteína se obtiene de origen vegetal, por ejemplo, como los frijoles. Oscar Pérez nos dice, qué tortura, no ha almorzado y escucharlos hablar de comida. Seguramente, Oscar, pero eso me da paso a una pregunta. No almorzar o brincarse comidas. Hay gente que se brinca la cena, por ejemplo, come a las 4, toma café a las 4 de la tarde y vuelve hasta el desayuno del día siguiente. Ahí el problema, vamos a ver, el mismo ayuno, que al no recibir comida el cuerpo dice, bueno, Randall no me está dando comida, entonces lo que yo voy a hacer es guardar un poquito del tiempo de comida que hago, por si acaso no me dan, y que esa sea mi energía. Entonces ha visto que se acumula un poquito más del porcentaje de grasa, o sea, que aumenta el porcentaje de grasa corporal en aquellas personas que no comen. Y también la ansiedad. Si yo no como nada, después llego al siguiente tiempo de comida, 6-7 horas después, y voy a querer, no sé si, perdón por la palabra, devorar todo lo que hay en la refrigeradora, porque nada me llena. Entonces es importante, se recomienda de cada 3 a 4 horas comer algún alimento. No sé si a ustedes les pasa mucho, pero aquí yo voy a contar mi versión. Si yo como mucho en la noche, bueno, vamos a ver, si yo ceno, porque a veces no ceno, así que ahí va la regañada para mí, pero si yo ceno, normalmente amanezco con mucha hambre. Si yo no ceno, no amanezco con tanta hambre realmente. Ok, ahí tal vez es porque tu cuerpo ya te dejó de pedir de comida y que le dice, ¿para qué te voy a pedir? ¿Para qué voy a gastar energía en mandarle la señal de hambre a Randall si ya sé que no me va a dar comida? Mucha gente no le gusta comer la comida, cenar lo que usualmente hay en el almuerzo. Lo que podemos hacer es opciones un poquito más prácticas y menos elaboradas, por ejemplo, sándwiches, burritos, tortillas, algo un poco más práctico, o sopas, que no llena tal vez tantísimo, pero sí te está alimentando, que es importante porque hay que prepararnos a ese ayuno de las 7-6 horas de dormir. ¿El pan? Ok, el pan idealmente es una harina refinada blanco, entonces lo que se recomienda es pan integral, que tiene mayor cantidad de fibra, por ende no sube los niveles de azúcar tan rápido y da mayor sensación de saciedad. Ya voy a seguir con las preguntas en redes, que hay muchas, pero les recuerdo que lo tenemos habilitado, ¿verdad? 905-222-0000 es nuestra central telefónica. Ustedes pueden llamar ya a ese número e ingresan con nosotros. José Alberto Loría dice, por favor, preguntar por la calidad nutricional de la zanahoria. Es de mis alimentos favoritos, pero ahora en dieta por ser un tubérculo. Ok, vamos a ver, va a depender de la cantidad, pero la zanahoria es un excelente vegetal que, tubérculo, sí, que aporta muchas vitaminas y minerales, entonces es excelente. Va a depender si estás con un plan de alimentación, lo que haya dicho tu nutricionista. Sin embargo, para mí hasta es una excelente merienda, palitos de zanahoria con hummus o con limón y un poquito delicioso.
Que de hecho, vamos a ver, es cierto que un buen programa de alimentación es caro. Ok, eso es una de lo que yo quería aclarar aquí realmente y que dicha que me preguntaste. Yo no creo que sea caro. Yo lo que creo es que ocupa tiempo. Requiere de planificación y de tiempo, pero caro no es. Usualmente, claro, si vamos a un restaurante y pedimos una ensalada comparada a las comidas rápidas, pues iba a ser un poco más costoso. Pero si nosotros planificamos, compramos nuestras verduras, vegetales, frutas en la feria, mercado, etcétera, va a salir mucho más barato muchas veces que comprar comida no saludable. Entonces, no creo que sea caro, pero sí requiere de más tiempo. Cuando nosotros vamos a un restaurante y pedimos fresco natural, ¿qué tenemos que cuidarnos de ese fresco natural? La cantidad de azúcar, porque muchas veces los refrescos naturales de ciertos restaurantes duplican o triplican la cantidad de azúcar que deberíamos consumir al día. Entonces, ahí lo que yo recomiendo es idealmente irnos con agua o preguntar en el mismo restaurante, que nada se pierde preguntando, si tienen realmente la fruta licuada y no le adicionamos azúcar, porque ya la fruta va a tener el azúcar natural, que entonces no va a hacer falta adicionarle más. Pero es probable que el mesero diga, sí, de pulpa. De pulpa, entonces ya sabemos que ahí sí tiene azúcar. Si tiene pulpa, tiene azúcar. Usualmente. O sea la lo más pulpa es probable. el galón que venden de... Exacto, que ya ahí usualmente le adicionan azúcar. Entonces, si dicen así, mejor irse con una bebida sin azúcar o con un té o con idealmente agua. Muchas personas me dicen, es que a mí no me gusta almorzar con agua. Y usualmente es costumbre. Realmente es costumbre, o hay tés de muchísimos sabores que podemos consumir. De hecho, se está poniendo de moda, o se puso de moda, tal vez me llegó tarde a mí, la limonada con hierbabuena. Ok, es una excelente opción porque usualmente no tiene azúcar. Entonces, o bueno, sí tiene, pero hay que pedirla sin azúcar. Es una excelente opción. Okay, entonces la limonada con hierbabuena, en todo lado tiene la parte vegetal de la hierbabuena y tiene adicionalmente muchas vitaminas y minerales. También es frecuente que el mesero diga, tiene sustituto. Entonces uno dice, tiene azúcar, sustituto. Ok, igual vamos a ver, si te dicen que no tiene azúcar, usualmente le dicen, entonces con sustituto, porque el limón es ácido, entonces para endulzarlo. Lo puedes pedir sin el sustituto. Con el sustituto podríamos hacer otra entrevista completamente aparte, porque es bastante controversial el tema. Yo en lo personal recomiendo no utilizar sustituto. No utilizarlo. No utilizarlo. Pregunta Gustavo Espinosa antes, ¿por qué los productos que dicen light son más caros? Ok, muchas veces es por engaño de la misma industria. No todo lo que sea light significa que debemos consumirlo. Eso es muy importante. Muchas veces nos engañan. El light significa que tiene 25% menos o un tercio menos del producto original. Entonces, muchas veces por esa modificación te cobran más y porque está muy de moda. Sin embargo, no siempre hay que consumirlo light. O sea, pocas veces yo recomiendo un producto light. ¿Qué es mejor, integral o light? Es que son cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque como te digo, el light es que le rebajan un 25% menos del producto original de algo, no sabemos de qué. Mientras lo integral es que le adicionan fibra, o sea, tiene harina integral, o sea, fibra adicional, que usualmente tiene muchísimos beneficios a nivel gastrointestinal y de saciedad. Entonces son dos productos completamente diferentes. Muchas veces con lo light te rebajan algo que a vos qué te importa, o sea, que a vos no importa que... Entonces, por eso es que muchas veces es engañoso lo light. Ok. Sí, le bajamos un 20% de tal químico. Son las 2:53. Ok, Edgar Maroto nos llama desde Santana. Don Edgar, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Dos preguntas. Primero, más bien, una aclaración y una pregunta, la doctora. Adelante. Que me interesa mucho que le aclare a la mayoría de las personas que no saben sobre aceite de oleína de palma, o el aceite de palma, que yo tengo entendido que es el aceite que más elevada concentración de grasa saturada tiene, y que eso no se lo informan al consumidor, sino que las botellas les ponen no contiene colesterol, pero hasta donde tengo entendido son las grasas saturadas las que taponean las arterias, que tienen la mayor cantidad y que también es la que las empresas usan para las pinturas. Eso por un lado, que si ella nos puede informar si yo estoy en lo correcto. Y lo segundo, sobre el consumo de estas bebidas de proteína. Yo soy una persona de 65 años y he perdido mucho músculo, porque estoy con un régimen alimenticio diferente al que tenía antes. Por favor. Gracias, don Edgar.
Gracias. Feliz tarde, Catherine. Ok, con la primera pregunta. Es importante, el colesterol, y creo que todo el mundo debería conocer esto, el colesterol solo está en origen animal. Entonces significa que ningún aceite vegetal va a tener colesterol. Entonces el hecho de que la botella, cualquier sea la botella, diga libre de colesterol, es casi que nos están engañando, no engañando porque es cierto, Claro, pero... me están informando algo obvio. Exacto. Entonces nada vegetal tiene colesterol. Él estaba hablando sobre el aceite de palma, si no me equivoco. Bueno, con el aceite de palma efectivamente hay estudios muy fuertes que es el peor aceite por sus efectos negativos hacia la salud. Entonces hay que evitarlo. ¿Cuál aceite es mejor? Bueno, yo recomiendo el aceite de oliva. Ok, entonces eso es importante, pero sí, efectivamente no tiene colesterol porque ningún aceite va a tener colesterol. Sin embargo, es importante evitar el aceite de palma por sus efectos negativos y sí es rico en ácidos grasos saturados. Y en cuanto a la segunda pregunta, es normal que a partir de los 50, 60 años, es completamente normal, fisiológicamente normal que se empiece a perder masa muscular. Pero nosotros podemos, con una buena alimentación y ejercicio, evitar esa pérdida de masa muscular. Entonces, no necesariamente tenemos que recurrir a los batidos de proteína, sino hay que acomodarnos y ordenar los tiempos de comida, ordenar la distribución, la cantidad, para con esto lograr evitar una pérdida de masa muscular. Yo le recomendaría ir a donde un nutricionista para que le dé los alimentos y no necesariamente tener que recurrir al batido proteico, que muchas veces nos lo venden como algo esencial, pero no es necesario. ¿La margarina tiene aceite de palma? Ok, con la margarina el problema es que ese aceite muchas veces depende, pero va a tener aceite hidrogenado, que entonces se dice que ese aceite hidrogenado va a tener ácidos grasos trans. Entonces, con la margarina y mantequilla, ahí yo recomiendo la mantequilla, no la margarina, por esa hidrogenación y por ende esos ácidos grasos trans que ya están relacionados con un efecto cardiovascular importante. Alejandro Mora nos llama de Desamparados. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Randall. Los felicito por el programa. Gracias, Mi consulta adelante. es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre el consumo de los productos orgánicos y los productos tradicionales? Ya que Costa Rica es país número 1 en uso de agroquímicos. Quería saber qué opinión tiene la nutricionista. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Feliz tarde. Bueno, con los productos orgánicos significa que no se ha utilizado ningún químico, ningún pesticida, ningún agroquímico, nada en la plantación de estos alimentos. Sin embargo, para considerarlo orgánico es todo un proceso, porque se dice que se ocupan 10 años de que la tierra esté casi que limpia sin uso de químicos. Entonces, hasta ahorita es que está iniciando y habría que ver cuáles tierras no han tenido ninguna exposición a estos químicos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo orgánico, por supuesto, al no tener estos químicos va a ser más saludable. Sin embargo, aquí, al estar muy nuevo el tema, todavía falta, digamos, ahorita no hay una ley que apruebe los alimentos orgánicos. Nada más yo puedo decir que soy orgánico y uno confía en que es orgánico. Sin embargo, todavía falta tal vez una ley, y eso ya es todo un tema controversial, que me diga a mí que yo sí soy, exactamente, que me certifique que yo soy un producto orgánico. Pero entonces, si ustedes tienen la posibilidad, porque también son un poquito más caros, de consumir alimentos orgánicos, son mucho mejores que los alimentos tradicionales, porque sabemos que no tienen químicos. Marcela León nos llama desde Alajuela. Doña Marcela, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Para preguntar, ¿qué de cierto hay? Es que ahorita no recuerdo si es la margarina o la mantequilla que están a una molécula de ser plástico. Es la margarina. ¿Perdón? La margarina. Gracias. Y segundo, ¿qué se le puede dar para que se alimente un muchacho de 18 años, que está un poquito flaquito? ¿Qué alimentos se le pueden dar a él para que gane masa muscular? En realidad es un muchacho muy sano, o sea, ni siquiera se engripa. Pero el problema es que tiene muy bajo peso. ¿Qué se le puede dar a él? Gracias. Gracias, Bueno, Marcela. Efectivamente, eso es lo que se dice de la margarina. Porque sí es aceite vegetal alterado para que, digamos, se asimile a la mantequilla. Entonces sí es respecto a la margarina. Y en cuanto al caso que me menciona, habría que ver realmente las características del muchacho, del adolescente, para ver cuánto debería consumir y ver con los alimentos. Usualmente, por más que tenga bajo peso, se puede
cumplir, o sea, se puede llegar a la cantidad, al requerimiento nutricional que él necesita solamente con alimentos, pero es importante que un nutricionista lo vea, que vea sus características para que le aporte la cantidad que él necesita con solamente alimentos sin llegar a un suplemento. 3:00 p.m, don Carlos Vindas nos llama desde Carretera. Don Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias, Randall, gracias por atenderme y un saludo a todos. Ya existen las certificadoras desde hace muchos años para los productos orgánicos. No necesariamente tiene que estar una ley, pero ya está regulado internacionalmente las certificadoras, y Costa Rica sí tiene certificadoras muy profesionales y está avalado por el MAN. Entonces sí existen las certificadoras de productos orgánicos. Bueno, muchas gracias por la información, no la conocía, entonces es realmente algo muy importante que conocer. Sí sé que en otros países existía y ya por algo el Estado, pero al no saber del Estado aquí lo desconocía, pero entonces más bien muchas gracias por la información. Gracias, don Carlos. Son las 3:00 p.m. Les cuento antes de seguir que el Incofer está informando que debido a una importante falla mecánica en la locomotora 86, que no sabemos cuál es, estará 2 días en taller. Suspensiones aplican hoy y mañana jueves, dice el Incofer. Afectan la ruta Heredia-San José, ven, ya sabemos cuál es la de Heredia-San José. Afecta Heredia-San José. Así es que está suspendido todos los trenes de San José a Heredia de 5:45, de 6:20 de la mañana Heredia San José, de 6:56 de la mañana San José Heredia, de 7:30 de la mañana Heredia San José, de 4:40 de la tarde San José Heredia, de 5:50 San José Heredia, de 5:15 Heredia San José y de 6:20 Heredia San José. Yo no sé cómo quiere el Incofer que uno agarre el tren si cuando llega a la parada no tiene idea si está. Pero bueno, 3:01. Eso me recordó una canción, no voy en tren, voy en avión. David Pérez dice, hola, ¿es verdad que no es conveniente mezclar ciertas frutas? Ok, ya ahí entra en la parte de nutrición holística. En mi caso y por lo que he estudiado y la teoría que he leído, o sea, lo que he leído, no he encontrado ninguna relación al respecto. Pero ya eso yo se lo dejo más a la parte de nutrición, de la especialidad de nutrición holística, que estudia más a fondo eso. Sin embargo, ahorita yo no he leído ningún estudio que lo mencione si sirve o si no tiene un beneficio. Hablemos de los batidos. Ok, importante. Sí, porque el fin de semana, por cierto, vi una venta de batidos. Vamos a ver, yo recuerdo que mi abuelita, cuando éramos chiquitillos, siempre decía, no mezclen leche con limón o naranja, porque se cortaba, ¿verdad? Pero entonces ahora uno llega a uno de estos lugares donde hacen batidos y entonces hay uno que es naranja, limón, no, piña, naranja, no me acuerdo qué, creo que mango y leche o helado. Y yo me puse a pensar, ¿será que mi abuelita estuvo equivocada tantos años? ¿O eso realmente corta? ¿O hasta dónde es saludable si le están echando una cucharada entera de helado? Ok, ahí con los batidos es importante que como uno no tiene que más, o sea, ya viene todo licuado, llega al estómago, no ocupa trabajar en el proceso de digestión, o sea, entra más fácil, ahí suben los niveles de azúcar más rápido. Entonces, con los batidos yo en lo personal no los recomiendo, vamos a ver, con un consumo excesivo, porque si no me va a subir los niveles de azúcar en sangre. Entonces es importante que evitemos el consumo de batidos como para todo, y también hay que pensar en las mezclas. Claro que con helado va a tener una cantidad de azúcar y una cantidad de grasa excesiva. Pero además algunos son con pulpa, eso me llamó la atención. Muchos ya, o sea, no mezclan necesariamente la fruta, entonces también ese es su efecto negativo. Si vamos a hacer un batido, yo recomiendo licuar la fruta entera y no quitarle la fibra, o sea, consumirlo tal cual, y ahí entonces ya con la fibra por lo menos evitamos que suban los niveles de azúcar tan rápido como una pulpa, por ejemplo, o que tenga helado, etcétera. Pregunta y un saludo a don Miguel Carabaguías. Por cierto, Miguel, hablando del Incofer, gracias. Dice don Miguel, ¿cuál es el problema de consumir azúcar de forma moderada? De forma moderada, pues ninguno. O sea, realmente, si es de forma moderada, pues el cuerpo la va a utilizar conforme pasa el día porque va a ser energía pura. El problema con el azúcar es que no aporta no aporta vitaminas ni minerales, o sea, es nada más, se le llaman calorías vacías, o sea, algo que entra al cuerpo, da energía y nada más. Entonces, pero si es consumo moderado, 1 cucharadita, 2 cucharaditas al día, tampoco es que va a tener un efecto perjudicial. Ahí el efecto perjudicial es cuando consumimos una cantidad excesiva, que usualmente las galletas,
los jugos ya empacados tienen una cantidad exagerada de azúcar, que eso es lo que tenemos que evitar. Sergio González nos llama desde Cartago. Don Sergio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Otra vez, aquí. No, usted no se preocupe, está a su casa, adelante. Pues, siempre he tenido una dudita ahí. Mira, yo, cuando trabajaba en la empresa que trabajé anteriormente, siempre nos hacían reuniones sobre nutrición. Y siempre nos hablaban de las porciones que hay que comer. Entonces, de acuerdo a las yo me considero que como muy poco, o sea, yo me lleno muy rápido. Pero yo me adapto a las porciones que hay que comer realmente. Llevando una buena dieta, para mí es muy poco, o sea, yo quedo con hambre. Entonces yo me pregunto, por las personas que realmente comen bastante, o sea, que como esas, esas personas no podrían llevar a cabo esas porciones, digamos. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? En el caso mío, todo es difícil. Entonces ahora para esas personas sería mucho más difícil. Don Sergio, pero espérese un momento, sí. No se vaya, porque como es de la casa, puedo meterme un poco en su vida y preguntarle algo. Sí. Usted es trabajador independiente, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? ¿Usted gasta mucha energía en su trabajo? No. ¿No? No. Okay. Energía física no, mentalmente tal vez. No, seguro que sí, seguro que sí. Pero digamos, la pregunta era si tiene que andar caminando en el día o algo por el estilo. Mire, ni siquiera hago ejercicio. El único ejercicio que hacía era fútbol y no volvía ni siquiera a hacer, ni corro, nada. Bueno, bicicleta ahí, de mi casa a mi trabajo. Bueno, ya hace mucho. No, pero es más que lo que hace un montón de gente. Un día estos mejengamos en Cartago, en serio. Está bien. Gracias por la consulta, Kate. Bueno, es que es importante, yo siempre le digo a mis pacientes que para estar en un plan de alimentación y para querer bajar de peso, no necesariamente hay que pasar hambre. De hecho, yo siempre le digo a mis pacientes, si usted pasa hambre, me llama y me dice, estoy pasando hambre. O sea, no por querer perder peso significa que tengo que pasar hambre. Muchos planes de alimentación, o ahí yo le llamaría dietas, hacen que una persona, perdón por la expresión, se muera de hambre. Pero entonces eso no es lo adecuado. O sea, lo adecuado es que cuando usted quiera perder peso, aprenda a comer, elija bien los alimentos sin pasar hambre. O sea, que coma rico, que coma de todo, y no necesariamente que tenga que almorzar un batido o desayunar un batido y nada más. O sea, no hay que comer rico, pero las cantidades que el cuerpo corresponde. La cantidad que el cuerpo va a necesitar no necesariamente es que va a presentar hambre. Entonces es importante eso. Y las dietas estas que tienen nombres rarísimos, por cierto, que aparecen en Facebook y dice, este fue antes y este fue después de la dieta, y no le ve la cara, son absolutamente diferentes, pero dice, baje 10 kilos en un mes. Yo siempre me quedo asustado de la gente que comparte y viraliza esto en redes sociales. Ok, eso hay que tener cuidado, porque realmente es peligroso. Una pérdida de peso rápida es bastante peligrosa. Entonces hay que tener cuidado, y hay que tener cuidado con las personas que lo publicitan. Realmente lo que se aconseja, como digo, es perder peso, o sea, para hacerlo muy simple, usted no aumenta de peso en un día, ni aumenta de peso en una semana. ¿Cómo vamos a pretender bajar de peso si usted lo aumentó en meses? Claro. Entonces hay que aprender a comer lo que el cuerpo necesita, la cantidad que el cuerpo necesita, y bajar de peso conforme el cuerpo lo va. Pero sí, ese antes y después en 10 días puede ser bastante peligroso. Me pido a Miguel Carabaguías, le aclaro que no tengo nada que ver con el actual Incofer. No, por supuesto, Miguel, nada más que usted fue presidente ejecutivo 8 años, y por cierto era súper orgulloso de decirlo del Incofer. Ahora supongo que no tanto, Miguel. 3,8. Igual un saludo, Miguel Carabaguías, fiel oyente. Y es importante para aclarar también eso, que muchas de esas pérdidas rápidas se pierde en músculo, y lo que nosotros buscamos es que se pierda en un porcentaje de grasa corporal, no en músculo. Entonces también, y hay un efecto rebote muy importante, que cuando yo ya como lo que me gusta, o no lo que me gusta, pero como las después de los 10 días donde uno bajó los 8 ya kilos, uno lo vuelve a subir, y hasta 12. Ok. Randall Rodríguez nos llama desde Carretera Nosara. Randall, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a ustedes. Yo también soy de la casa, solo que nunca llamo. No, aquí todos somos de la casa. Pero si hay una comunidad así súper entusiasta de oyentes de la de Monumental, no tengo ninguna duda. Bueno, muy importante el programa, y es una de las horas en las cuales yo me entretengo mucho porque manejo mucho. Gracias, don Randall. Además, manejar por esas rectas, Sí, es muy bonito, la verdad es que sí. Lo que pasa es que ahorita hay un poquillo de agua, ¿verdad? Entonces complica un poco más. Gracias. Adelante con la consulta, Randall. Gracias.
yo no soy oriundo de Guanacaste, me vine a vivir acá y he ganado 10 kilos de mi peso normal y me ha costado muchísimo. No sé si es el clima o qué es lo que pasa, porque a mi esposa también le pasa lo mismo. Empecé con una dieta y empecé a ver mejoría. El tema de la dieta es que llegó el momento en que lo aburre a uno, ¿verdad? Ya estar comiendo lo mismo, llega un momento en que ya se vuelve algo muy monótono y entonces se cansa. Pero me gustaría saber, mi estatura es como de 1,76 y estoy pesando 90 kilos y no me he podido bajar de ahí. Gracias, Randall, por la consulta. Es muy importante, disculpe. Adelante. Y como trabajo manejando más o menos todo el día, entre 200 a 300 kilómetros diarios, mi alimentación es un poco difícil. Antes consumía mucha coca, es una de las cosas que dejé de hacer ya hace muchos meses. El tema es que en el comercio hay muy pocos productos de los cuales usted pueda tomar un fresco que no sea agua. Y a veces almuerzo en algunas horitas en donde yo considero que se puede, pero no siempre se puede almorzar. ¿Y tomas mucha agua, Randall? Me compro 1 litro diario. Ok, gracias, Randall. Es que me llama la atención por ser Guanacaste el es tan sector, caliente, ¿verdad? Sí, y es el que más problemas renales tiene en todas las provincias del país. Vamos a ver, don Randall, ahí es importante, yo sé que tal vez un plan de alimentación lo puede estar aburriendo, pero ahí es importante que realmente la nutricionista o ustedes se ajusten a lo que ustedes consumen todos los días y están acostumbrados en unas cantidades adecuadas. Entonces, yo no le puedo decir aquí qué es lo que debe comer todos los días, pero sí que se puede lograr un plan de alimentación con variedad de alimentos perfectamente y sin aburrirnos, porque como es aprender a comer, realmente es casi que comer lo mismo, pero en una cantidad que el cuerpo necesite. No creo que el clima tampoco le está afectando, pero tal vez la cocción en ciertos lugares sí cocinan con un poquito más de grasa. Si es comida en casa, habría que ver ciertos detalles y estudiarlo bien para ver qué les podría estar afectando y por qué han aumentado tanto de peso. De hecho, yo te pregunté más temprano si los planes de alimentación eran caros. Dijiste que no, necesariamente. Y ahora iba a preguntarte si eran aburridos. ¿No tienen por qué? No tienen por qué. Vamos a ver, las nutricionistas creo que lo que más tenemos que tener es creatividad. Creatividad y estar estudiando platillos y estar estudiando recetas para darle opciones a los pacientes para que ellos hagan y no se basen siempre en arroz, frijoles, carne, o sea, que tengan variedad y que las pacientes no se aburran, pero no tienen por qué ser aburrido. Claro, tal vez ir a una nutricionista mensualmente les puede parecer también un poco caro, pero créanme que al final de cuentas la nutrición es prevención. Entonces, si nosotros tal vez nos cuidamos un poquito con la salud, comemos rico, comemos lo que nos corresponde, al final nos vamos a ahorrar todo lo que podemos gastar en ciertos médicos que ahí sí tienen costos tal vez un poquito más elevados que una nutricionista. Juan Diego Alfaro nos llama desde Carretera. Don Juan Diego, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, ¿ustedes? Muy bien, gracias. Adelante. Sigo con el mismo tema de la mantequilla y la margarina. Ajá. Para preguntar, nos ofrecen margarina light, entonces uno en el supermercado se queda, bueno, como dicen, y bateado, porque ¿qué escojo? La mantequilla, que supuestamente tiene mucha grasa, o margarina, lo que es light. Igual con los aceites, bueno, por lo que veo que el aceite de palma es el más malo, pero ¿qué pasa con el aceite de girasol? A los que no compramos, digamos, aceite de oliva, porque es bastante carillo, la pura verdad, o hay que hacer el esfuerzo. En ese caso, digamos, con los productos light, o más que nada con la mantequilla o margarina, o existe mantequilla que sea light también. Gracias, don Juan Diego. Vamos a ver. Bueno, don Juan Diego, con la mantequilla yo siempre la voy a recomendar. Si bien es cierto, es de origen animal, tiene un poquito de colesterol, sin embargo hay que tener cuidado que con la mantequilla y margarina ninguno de los dos se consuma en exceso. ¿Por qué elijo la mantequilla? Por esos ácidos grasos trans que puede tener la margarina. El hecho de que sea light o no va a depender mucho de la cantidad. O sea, va a tener la misma va a tener tal vez grasa igual, son grasa, pero se puede comer un poquitito más. Esa es la diferencia, pero yo no me puedo comer igual el envase completo.
Yo le aconsejo entre la margarina light o mantequilla light, la mantequilla de todas formas. Eso va a depender del criterio de cada nutricionista, es importante. Todos los nutricionistas tenemos criterios distintos. Yo en lo personal le recomiendo la mantequilla, pero usarlo en pequeña proporción, o sea, menos de una cucharadita y untarle al pan de la mañana, etcétera. Ok, y entre margarina light y mantequilla regular, ¿seguís con la mantequilla? Sigo con la mantequilla. No, de sí. todas formas, creo que allá hay una marca que saca mantequilla light, de todas formas. Sin embargo, consumir la mantequilla normal no hay ningún problema. Respecto a los aceites que me dijo don Juan Diego, se puede utilizar el aceite vegetal de girasol o el de soya o el de maíz, no hay ningún problema. Realmente sí, el mejor es el de oliva, sin embargo tampoco es que va a pasar nada por consumir los demás. Yo estoy aquí y les digo cuál es el mejor, pero no hay ningún problema que ustedes puedan consumir el de girasol o el de maíz o el de soya, siempre y cuando la cantidad sea adecuada y que no las pongamos tampoco en muy altas temperaturas porque se vuelve un aceite malo. Entonces los podemos consumir, si tiene razón, el precio del aceite de oliva es mucho más caro, entonces los podemos consumir, pero evitar el consumo excesivo y ponerlo a altas temperaturas. Son las 3:15 de la tarde. ¿Esa era la llamada que teníamos o ahí hay una? Don Luis Fonseca, en carretera. Don Luis, buenas tardes. Mucho gusto, ¿cómo les va? Bien, ¿y usted qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, primero felicitarlos por el programa. Me encanta que hablemos de la parte de salud. Yo trabajo en el área de salud ocupacional y para mí este programa es genial. Gracias, don Luis. Vea, primero es un comentario y después una pregunta. Mi comentario es el siguiente. A mí se me cayeron todos los tabúes con el tema de las benditas plan alimenticio o dietas. Yo empecé en enero con un plan alimenticio con un peso de 119 kilos. Yo pensé que era algo complicado, restricto, y como normal, con un plan de alimentación de 1500 calorías, en 6 meses he perdido 10 kilos, eliminé gaseosa, eliminé todo lo que la nutricionista me indicó, y por el momento ni me siento aburrido, y en comparación al señor que llamó hace un momento, yo trabajo en consultoría, entonces ando por todo el país, ando mis meriendas en el bolso, ando mi botella de agua, la lleno cada vez que me bajo, consumo la cantidad de agua. Yo creo que es una cuestión de proponerse uno mismo cumplir. No es un tema, si uno comienza a sacar los peros, no lo hace, porque uno mismo se justifica. Uno comienza a decir, y le cuento que yo tengo eliminación en mi alimentación, comer helados y todo eso, y le juro que en 6 meses de vez en cuando me he comido un cono, y no he comenzado a subir, sino más bien siempre he perdido. Es cuestión de equilibrar nuestra alimentación. Y la pregunta para la doc es, tengo entendido que si usted consume aceite de oliva, pero lo hace para cocer los alimentos, se vuelve nocivo, más bien para la salud, el aceite de oliva. Esa es mi pregunta. Gracias, don Luis. Ok, don Luis, primero felicitarlo. Es cierto, lo que hay que hacer es proponérselo y sí se puede. O sea, los que andamos en carro mucho tiempo, hasta es mejor desayunar en el carro, no es recomendable al 100%, pero es mejor hasta comer en el carro que no hacerlo. Y realmente ese heladito de vez en cuando, ese postre de vez en cuando no tiene nada de malo si en nuestro día a día tenemos un balance y estamos comiendo rico y lo que nuestro cuerpo necesita. Muchos pacientes míos ni siquiera se sienten en dieta. Cuando yo les digo, ¿y ha perdido peso? Sí. ¿Y se siente en dieta? No, ni siquiera, porque están haciendo ciertos cambios que son pequeños y se pueden hacer sin ningún problema. Con respecto a su consulta, sí, todos los aceites a altas temperaturas se vuelven nocivos, eso es lo que hay que evitar, por eso las frituras también hay que evitarlas. Pasa con los mismos aceites vegetales, tanto girasol como los otros, como el aceite de oliva también. Ya el aceite de oliva se ha visto que también resiste un poquito más de temperaturas, pero siempre se pensó que en altas temperaturas, o se sigue pensando que en altas temperaturas es dañino, entonces sí hay que tener mucho cuidado con ponerlo a las altas temperaturas, pero se puede utilizar sin ningún problema. 3:18, don Luis Rodríguez en carretera. Don Luis, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas, Randall, felicitarlo siempre por sus programas de forma del periodismo. Gracias, don Luis. Y a la doctora Jimmy también, muchas gracias por su información. Y nada, son 2 preguntas concretas, Randall. Adelante. Una es con respecto, nada más que ya me dio una opinión. Ahora venden muchos batidos de esos de naturales, por ejemplo hay una casa americana que es muy conocida con H, que no voy a decir el nombre para hacer propaganda, los batidos se usan para perder peso. Yo lo he tomado y siento que me ha caído bien, pero tal vez digamos qué opina eso de la doctora. Y la segunda pregunta con respecto a los aceites,
últimamente he estado oyendo hablar mucho del aceite de coco, que es como que es el que más resiste al calor. Entonces quería saber si eso es cierto, que se sabe del aceite de coco, que inclusive lo venden ahora, están vendiendo más frecuentemente porque aparentemente tiene más resistencia para el calor. Exacto. Y todo eso. Que Dios los bendiga, muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias. Amén, gracias, don Luis. Don Luis, con el aceite, ¿cuál era la primera pregunta? Se me olvidó. El de los batidos. Ajá. Ok, ¿qué es más rico? Yo siempre le digo al paciente, ¿qué es más rico? ¿Comer arroz y frijoles o tomar un batido? Y los batidos muchas veces tienen un costo mayor y no le enseñan a la persona a comer. Entonces yo por los batidos no me voy, porque uno disfruta más, lo llena más la comida que el mismo batido y le sale hasta más barato. Entonces yo en lo personal no los aconsejo. Okay. Y en cuanto al aceite de coco, efectivamente es uno de los que resiste, el que más resiste a altas temperaturas, y ahorita está muy de moda y se ha probado que es un aceite saludable. El único inconveniente que yo le veo es el sabor, que a los que no nos gusta el sabor del aceite de coco, pues no nos va a gustar en comida. Sin embargo, el aceite de coco es una excelente opción para cocinar y últimamente se está utilizando muchísimo, pero pasa igual que con el aceite de oliva, que el costo es un poquito es un poquito mayor. ¿La chía? La chía es otro alimento de moda, es grasa, es una grasa saludable que se puede agregar en el yogur de la mañana o en los cereales, etcétera. Sí se puede perfectamente y es una excelente fuente de omega 3, de calcio, pero es grasa, entonces hay que tener cuidado que no poner en exageración en la comida, porque antes se pensó, ayuda a bajar de peso, entonces voy a utilizar un montón de chía. No tiene esa función, pero sí hay que tener que que se consuma moderadamente. La última llamada del día, don Olman Sequeira, desde Carretera. Don Olman, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, felicidades por el programa. Una consulta, en la casa no se acostumbra a comer frito. Mi esposa no acostumbra a usar ni aceite, ni manteca, ni nada de eso para cocinar, usa margarina normal. Hay problema con eso. Esa es la consulta, gracias. 3,21, bueno, hablemos de todas las margarinas. Incluye todas las margarinas, sea cual sea marca, porque hay muchas importadas o está aquí de todo, ¿verdad? Entonces sí, yo le aconsejo utilizar, como le digo, mantequilla. Va a depender del criterio, como dije anteriormente, de la nutricionista. Yo en lo personal sí le aconsejo utilizar tal vez un poquitito de aceite, que no tiene malo utilizar aceite, o si no queremos utilizar ninguno de los dos, están los sartenes antiadherentes que no ocupan aceite ni mantequilla o margarina, y podemos mantener la grasa, que sí es importante consumir grasa, consumirla por ejemplo en un plato con un delicioso aguacate. Qué rico. 3,22 minutos. Doña Catherine, ¿dónde la pueden ubicar? Ok, yo doy consulta en Momentum Pinares, en Curridabat. En Curridabat, en el 4º piso, en una clínica que se llama Clinic Kids. Yo tengo una maestría en nutrición pediátrica, entonces me inclino más por esa área, pero igual veo adultos. Y en San José, en una clínica que se llama Centro Médico Integral, CMI, a la par del Café de los Deseos, y puedes ir por el Calle Longuardia. Sí, no importa, tranquila, yo ahora le corro el número es 2171-4949. Otra vez, 2171-4949. Exactamente, y la línea directa 7016-2512. No lo ando, entonces me da un chance porque no lo ando ahorita. Otra vez 7016-2512. También en redes sociales me pueden encontrar como Nutriash o Nutriash Playground. Ahí también tengo página web, pero entonces Nutriash, NUTRIASCH. 3,23. Gracias, Catherine, de verdad, por acompañarnos hoy. He disfrutado mucho el programa, sé que nuestros oyentes también, pero sé que voy a disfrutar más los últimos 4 minutos con 45 segundos del programa, porque he escogido un piezón, Catherine, para irnos hoy. ¿Por qué esta canción? No sé, me gusta bastante. Hasta cuando la escucho en el carro, yo creo que es de las canciones que la grito a todo volumen y me alivian de la presa. Bienvenida a ese mundo. Gracias, Catherine. Bueno, 3,23. Soda Stereo, en la voz de Gustavo Cerati, Persiana Americana. Feliz tarde.